a comenzar. ¿Dónde nos quedamos la clase anterior? En una guía, o la anterior. Anterior. En ayudantía o Le, cátedra. le- le digo de inmediato. Íbamos a hablar de entalpía, ¿no? Entropía. Ya. Hablamos de entalpía, ¿cierto? No, todavía no hablábamos, parece, profe. Pero introdujimos el tema, ¿cierto? Ah, claro. Sí. Introdujimos el tema. La verdad, como cálculo, como elemento, no es mucho lo que uno puede indicar de la entalpía, más allá de que es efectivamente el calor intercambiado para poder, para entre el ambiente, ¿cierto? Y el sistema. ¿Dónde está? Ahí está. Y profe, también vimos cuando esta era positiva o negativa. Claro. Y que el comportamiento era muy similar, ¿cierto? A lo que es el calor, ¿ya? Entonces, básicamente, yo lo que busco, o digámoslo de esta manera, supongamos que el sistema incrementa su entalpía, aumenta su entalpía. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto de manera energética? Según lo que conversamos en la clase anterior. El sistema recibe calor. Recibe calor, ¿cierto? El sistema, entonces, esto quiere decir que el sistema recibe calor. ¿Ya? Y obviamente lo opuesto, si el sistema tiene una entalpía o disminuye su entalpía producto de un proceso, quiere decir que el sistema libera calor. ¿Ya? Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, la entalpía es una, digámoslo así, una propiedad que tiene el sistema, ¿ya? No es del fluido mismo, sino que es una propiedad que tiene el sistema y que básicamente yo lo puedo analizar desde el punto de vista de la energía, ¿cierto?, que posee, y lo puedo medir, que al final de cuentas eso es lo que importa. Si yo puedo medir la temperatura, yo puedo medir el nivel energético que tiene, o lo puedo caracterizar según corresponda, y finalmente voy a poder calcular lo que es entalpía. ¿Ya? Entonces es muy normal encontrarse con que los sistemas, ¿cierto? O en las tablas termodinámicas aparecen lecturas de entalpía, en donde a ustedes les van a entregar que el valor de la entalpía de un fluido o de un material a tal temperatura o a cual temperatura o en tal condición va a tener un cierto valor numérico. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Supongamos que yo paso agua, pasamos agua por que ingresa a una bomba. Ingresa a una bomba. Entonces, como el agua ingresa a la bomba hace cierto proceso sobre el agua y normalmente se indica que aumenta o se menciona que aumenta la presión del fluido. Al salir, ¿cierto? La idea de la bomba es entregarle energía suficiente al fluido para que éste logre ya sea elevar, ¿cierto? Elevar su altura o eventualmente recorrer una distancia que, debido a lo material que yo utilizo para los ductos, ejerce cierta pérdida sobre el fluido. Entonces con la bomba yo aseguro que el fluido llega del punto A al punto B.
Entonces, por ejemplo, podemos decir que aumenta la presión. Por ejemplo, que la presión a la salida de la bomba va a ser mayor que la presión de entrada a la bomba. Es una forma de decir, ¿cierto? Bueno, como yo puedo medir todas estas circunstancias y puedo caracterizar, si se recuerdan, que en la clase anterior hablamos de lo que eran las variables de estado, yo puedo decir que tengo un flujo de agua, o sea, un volumen o caudal, ¿cierto? Como lo quieran ver, ¿ya? Que va a ingresar a una cierta presión de entrada y que va a salir con una presión que le va a entregar la bomba y que yo la puedo medir y la puedo ver. Y la temperatura con la cual ingresa puede o no ser igual a la temperatura de salida, dependiendo de cómo ocurra, ¿cierto? Y las características que tenga la bomba. Entonces yo cuando leo estas variables, la presión, lo que es presión y temperatura, yo caracterizo inmediatamente lo que son las funciones de estado. ¿Ya? Una función de estado normal, ¿cierto? Podríamos decir que es la energía libre, perdón, la energía interna, que nosotros la conocemos así, o también puede ser así, como una U minúscula, si es que la cantidad de energía está siendo dividida por la masa, hablamos de U minúscula, ¿ya? Si es solamente energía o potencia, hablamos de U mayúscula, ¿ya? Esa es una función de estado. La entalpía es otra función de estado y otra Profe, que... ¿lo podría Lo de la U repetir? mayúscula y Eso la U mismo. minúscula. Eso Ya. mismo. Supongamos que usted tiene, que yo le hablo de la energía interna. Les estoy hablando de energía interna, energía interna. Ujú. La energía interna va a ser igual a la masa del sistema por U minúscula, en donde U minúscula, supongamos que es energía, U minúscula va a estar dada en kilojoule por kilogramo, por dar dos unidades, una de masa y otra de energía. La masa va a estar dada en kilogramos y la energía interna va a estar dada en kilojoules solos, ¿ya? La U minúscula es lo que se conoce como propiedad extensiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo la multiplico por la masa, voy a obtener la cantidad de esa propiedad del sistema completo. ¿Ya? Lo mismo pasa con la entalpía, ¿ya? Las unidades son las mismas, así que ustedes entenderán que es lo mismo, pero normal, esto es para que también lo tengan claro. Y bueno, si ustedes ven el Seigel o cualquier otra tablas termodinámicas, la U minúscula se utiliza para representar a las propiedades extensivas, ¿cierto? Y normalmente vienen dadas por kilojoule por kilogramo, o kilojoule por kilomol, o joule por gramo, lo que sea, pero viene dado en unidades, en una unidad de energía por unidad de masa. ¿Ya? Y hay otra propiedad, otra función de estado, que un compañero de ustedes la nombró, que la vamos a ver ahora a continuación, ¿ya? Que es la entropía. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, que el calor, ¿cierto?, es transferido desde una producto, ¿cierto?, de algún intercambio, de algún proceso como tal. Y si se realiza trabajo, nosotros vamos a poder generar, ¿cierto?, lo que es un listado de todas estas cosas y voy a poder calcular calor si es que es transferido.
si estamos en un proceso isobárico, o sea que la presión se mantiene constante, yo voy a hablar de que lo que se está transfiriendo es equivalente a la entalpía, ¿cierto? Y si estoy hablando de volumen constante o un proceso isocórico, que es lo que vamos a hablar de que lo que se va a transferir, ¿cierto? Efectivamente y puramente es, o va a cambiar, es la energía interna del sistema, ¿ya? Entonces supongamos que yo les doy dos flujos, ¿ya? Un flujo de entrada y un flujo de salida. El flujo de entrada entra, por ejemplo, a la bomba, sale con una presión mayor a la de entrada, y yo podría indicar que eventualmente podría leer las entalpías. Dime, perdón, ¿Profe está escribiendo? ¿no? Solo estoy hablando. Bueno, Profe, voy a profe, avanzar. tengo una Dígame, consulta. dígame. ¿En cuál proceso cambiaba la energía interna? Cuando tú tienes un cambio, cuando tienes un cambio a volumen constante, ahí puramente va a cambiar la energía interna. Gracias, profesor. Ujú. Profe, ¿y en el isobárico? Y en el isobárico va a cambiar entalpía. ¿Ya? Gracias. Entonces, como ustedes saben, todas estas funciones que tenemos aquí logran, yo las puedo caracterizar. Entonces, si el fluido, vamos a inventar que gana presión, ¿cierto? Y yo mido la entalpía del fluido con las condiciones que yo tengo y voy a obtener una cierta lectura de entalpía. En realidad está todo tabulado ya, de tal manera que yo simplemente tengo que leer las variables, ¿ya? Las variables de estado, y voy a obtener, ¿cierto?, un valor de entalpía. Lo mismo pasa, ¿cierto?, con el inicial. Entonces yo tengo que caracterizar el agua que entra mediante presión, flujo y temperatura. Mayoritariamente, presión y temperatura son las que más importan en ese sentido, ¿ya? Y con eso yo después voy a mis tablas termodinámicas, ¿cierto? Y con eso indico cuál es la entalpía o energía interna de mi fluido, ¿ya? ¿Qué pasa cuando el proceso no es ni isobárico ni isocórico? O sea que no genera, no es a presión constante ni a volumen constante. En ese caso, básicamente podemos tener variación de ambas variables, ¿ya? O ambas funciones de estado. ¿Es el adiabático, profe? Es que hay procesos que no necesariamente no son ninguno de ellos. Pero un ejemplo es el proceso adiabático, claro. Hay algunos que son, ¿no? Que son, por ejemplo, líneas diagonales en medio del tema, del diagrama de presión versus volumen, y yo lo voy a ver como un proceso común, ¿ya? O que se rige con algún sentido. Veo que tienen conocimientos de varios temas, así que voy a poder avanzar este tema un poco más rápido. No, profe, solo No, profe. No, profe, yo no tengo nada. No, voy más colgado que. No son De hecho, todos sé lo que es fuerza. como avión de Camiroaga. A partir de nuevo. Oh, hay algunas viudas acá, tenga cuidado con lo que dicen. Chiste, profe. Ay, ay, ay. Descansa. Mira, entonces, cuando nosotros hacemos, nosotros ya dijimos que trabajo, acá me estoy saltando de tema por si acaso. Nosotros dijimos que cuando hablamos de trabajo, hablamos de algún tipo de energía
o Energía. proceso mecánico que estamos realizando, ¿cierto? Ponemos el ejemplo de un vehículo y que el vehículo se calentaba, ¿ya? También trajimos a colación el tema de los de este tema de los lubricantes, ¿cierto? Que son aquellos que evitan que el roce sea todavía más peligroso para el equipo, para el vehículo, por ejemplo, el motor de combustión interna, y pudiéramos realizar, ¿cierto?, algunos, y al final de cuentas perder energía, ¿cierto?, en lo que es mover las piezas internas y invertir la energía en lo que corresponde, que es mover el vehículo, ¿ya? Pregunta para ustedes. Un proceso, por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos el auto, lo tenemos estacionado, ¿cierto?, en un punto, y lo movemos de un punto A a un punto B, ¿ya? Yo puedo retroceder o hacer el proceso inverso y recuperar la energía que perdí o que invertí en hacer eso. No. No, no, No se Hasta puede. el momento no. ¿Por qué no se puede? porque El calor ya se energía, disipó. la energía Ya. ya no se crea, solo se transforma y usted ya ocupó esa energía. Ya, pero ahí hay que complementar con lo que dijo Claudio, que dijo el calor ya se disipó. ¿Ya? Eso es importante. Y ahí es donde entra la siguiente función de estado que vamos a conversar y que vamos a discutir, que es la entropía. Entropía. Cuando yo realizo un cierto trabajo mecánico, y ustedes lo tienen muy claro, ¿cierto? Se libera alguna cuota de calor. Puede ser mucha, puede ser poca, pero lo importante es que se va a liberar, ¿ya? No importa lo que yo haga. Hay una situación, eso sí, en donde yo puedo decir que en estricto rigor estoy traduciendo toda la energía, ¿cierto?, de manera correcta, que es el proceso, viene siendo un poco el proceso isotérmico, ¿ya? Ese viene siendo un poco el único que podríamos decir que es que puedo recuperar eventualmente la energía. ¿Cómo lo podemos determinar esto? ¿O cómo lo podemos llevar como a un cierto nivel de entendimiento? Pongamos ahora un caso más cercano o más pequeño, mejor digámoslo de esta manera. Yo tomo un tenedor y lo muevo de un punto de la mesa a otro, ¿ya? Lo moví a otro. Si yo lo devuelvo, aunque sea al mismo punto en que estaba, yo ya básicamente hice 2 veces fuerza, ¿cierto? En donde tomé el tenedor que estaba en un lado de la mesa, lo llevé al otro lado de la mesa y lo dejé, y luego lo tomé de nuevo y lo volví a llevar al otro lado de la mesa. Básicamente cambié el punto inicial, entonces hice 2 veces trabajo, ¿cierto? Y eso liberó algún tipo de calor, entonces el tenedor nunca va a tener exactamente, o la situación no me permite regenerar la energía que yo tuve al momento de cambiar de posición mi tenedor. Entonces, aquí es donde entra un poco lo que se habla de termodinámica, y es que la pregunta acá es si existe algún proceso que sea irreversible. Ese es el concepto que cuando les hablo de si yo puedo devolverme y recuperar la energía, eso se denomina un proceso reversible. Ahora, todos los procesos que ustedes conocen son irreversibles, porque yo una vez que gasto la energía o yo realizo el proceso, mover el auto,
cargar un camión, elevar un vehículo si es que lo quieren revisar, cargar con mineral algún equipo como un chancador, poner petróleo en una torre de destilación, lo que sea, yo gasto energía y no puedo devolverme. Si yo hago el proceso inverso, o sea, si meto el petróleo, por ejemplo, por debajo de la torre y lo trato de devolver hacia arriba, no voy a obtener como resultado la energía que tenía inicialmente o el estado energético que tenía inicialmente. Es por ello que nosotros tenemos que hablar de lo que es procesos irreversibles y los procesos reversibles. ¿Ya? La pregunta aquí es, ¿cómo yo puedo tener un proceso reversible? ¿Existe esa posibilidad? Y la respuesta es, en estricto rigor y siendo bien prácticos, no es posible de forma aplicada. ¿Ya? De forma, aquí como quien dice, escolar, sí se puede. Se puede. ¿Ya? ¿Cómo se puede tener un proceso reversible? Se puede tener un proceso reversible si no permito que se intercambie calor con el medio. Lo más cercano a eso podría ser como un termo, ¿o no? Lo que pasa es que el termo lo que hace es aislar el fluido térmicamente y básicamente tiene una transmisión más pequeña, una cantidad de calor más pequeña Ah, transferida. ya. Pero de todas formas igual ocurre. Como concepto, sí, podemos decir que es como lo más cercano que uno puede tener. ¿Ya? Entonces, teóricamente se puede hacer reversible, pero prácticamente no. Porque al final de cuentas el calor se sigue perdiendo hacia el ambiente y yo no lo puedo recuperar. Claro, pues Ya, igual deja un termo con agua 10 días, va a estar helado. Después. efectivamente. ¿Ya? ¿Y qué es lo que tendría que hacer si quiero recuperar la temperatura del agua? Tendría que volver a hervirla, o sea, inyectarle de nuevo energía, pero energía nueva o energía que no fue la Que liberada. no sé. Claro, volver a repetir el proceso. ¿Ya? ¿Cómo yo puedo evidenciar esto de manera, podríamos evidenciarlo, ¿cierto?, de manera bien especial, y eso, por si acaso, lo aviso desde ya, va a ser como quien dice el primer laboratorio. Y ahí es donde voy a pedirles a ustedes que compren o que se consigan, o si tienen en la casa que lo usen, una jeringa. De las simples, baratas, que creo que salen como 1.000 pesos, creo que sale una, compramos una vez unas grandes, pero pequeñas, si no es necesario mucho más. ¿Cuál es la idea? Que ustedes puedan comprobar, ¿cierto?, la irreversibilidad del proceso. ¿Cómo se puede hacer eso? Primero ustedes la jeringa la llevan completamente hacia atrás y sellan la parte de adelante, la parte de fuera de la jeringa. ¿Cómo pueden hacerlo? Con, por ejemplo, plasticina o con un trozo de cartón o papel, lo que sea. Y lo colocan de manera vertical. ¿Cuál va a ser la idea? Es que ustedes carguen la jeringa primero de golpe y se van a dar cuenta que la jeringa se va a devolver, pero no se va a devolver completamente. ¿Por qué? Porque la energía que ustedes aplicaron para bajar la jeringa, el émbolo de la jeringa, perdió cierto nivel con el roce de la jeringa con, bueno, del émbolo con la jeringa, las paredes de la jeringa.
Lo otro es que después ese mismo experimento lo hagan, ¿cierto?, lentamente. Vuelvan a tirar hacia atrás la jeringa, tapen la entrada y comiencen a bajar el émbolo lentamente, lo más lento que puedan. Va a llegar un punto en donde no van a poder cargar más porque el gas que quede atrapado aquí va a tener la presión que ustedes sellaron y además la carga que ustedes tienen, entonces el gas ya no va a poder aguantar más. ¿Ya? Y posterior a eso, que lo vayan soltando lentamente. ¿Ya? Les puedo garantizar que van a poder, no voy a garantizar nada porque quién sabe, después me van a hacer, el profe prometió esto, no se cumplió, no. Pero lo más probable es que ustedes lleguen prácticamente, si se van devolviendo lentamente y van haciendo que el émbolo suba, manteniendo la mano casi de tope nada más, deberían llegar o deberían poder llegar hasta arriba. ¿Ya? ¿Ese proceso es lento? Claro que es lento. Debería tomarles cerca de... La vez que hice eso, tomó 20 minutos llegar hasta abajo y después devolvernos, porque la idea era comprobar eso, que la jeringa efectivamente, o que la presión dentro del gas alcanzaba esos niveles y podíamos considerarlo como un proceso reversible. ¿Por qué ocurría eso? Porque el desplazamiento del émbolo era tan lento que no permitía intercambio de calor con el ambiente. Entonces, el émbolo se movía, pero el émbolo con la pared no percibían ese desplazamiento, lo que producía que no intercambiara calor con el ambiente. Entonces, básicamente, nos saltábamos o con eso eliminábamos el roce. Cuando en el ejercicio se habla de que no considera el roce, bueno, ahí no lo estábamos considerando. ¿Por qué? Porque lo eliminamos. En el otro caso no. Cuando uno da de golpe en la jeringa, ¿cierto? La energía rápidamente, el émbolo percibe la jeringa, percibe ese desplazamiento abrupto, choca con la jeringa y cuando se va a devolver, ahí es donde dice, oye, pero yo no me puedo devolver donde estaba porque hay roce. Y ahí es donde llega a un cierto nivel más arriba. ¿Ya? Entonces, así es como yo obtengo o como yo puedo tener un proceso irreversible. ¿Ya? Y como bien decía su compañero, entonces, o sea, un proceso irreversible. ¿Cómo yo mido la irreversibilidad de un proceso? ¿Cómo yo digo, sabes que este proceso es irreversible? ¿O cómo yo contabilizo eso? Viendo las pérdidas. Cuando calor es igual a 0. Exacto. ¿Ya? Tiene una fórmula de energía interna igual a trabajo negativo. ¿Ya? No puedo. Dígame. Primero tendríamos que buscar el cálculo más sencillo, po. Y si ese cálculo nos da igual a 0, el proceso es reversible porque no tuvo pérdida, ni de calor, ni de presión, nada. ¿Ya? Profe, ahí no entra la entropía. Ya, pues ya. Pero, profe, ahí lo que decía el compañero Raúl, que en realidad la pérdida de calor es 0, ¿no sería lo mismo que decir la temperatura es constante? No, ¿No? no. Porque una cosa es que la pérdida de calor sea 0. Es que ahí hay un tema del lenguaje, que eso, ya, esto te lo digo que a mí me costó un año entenderlo. Entonces por eso sé que no es fácil. ¿Ya?
Un proceso isotérmico, pongámonos en esta situación, un proceso isotérmico es aquel en donde el sistema que yo estoy estudiando no varía su temperatura, ¿ya? Un proceso adiabático es aquel en donde el sistema no intercambia calor con el ambiente. ¿Notas la diferencia? Suenan muy similares, pero no es lo mismo. Me perdí. Ah, De nuevo, a mí me costó un año, ¿sí? Por eso te digo que entiendo que no, comprendo que no entiendas. Un proceso isotérmico es aquel en donde tú dices que el sistema no varía su temperatura, ujú. ¿ya? ¿Ya? Pero ahí entonces tampoco tendría pérdida, ¿o no? Por eso No, te decía que es lo más estamos cercano hablando de temperatura. a un proceso reversible. Ah, Y un proceso adiabático es aquel en donde el sistema no intercambia calor con el ambiente, ni el ambiente con el sistema. Profesor, pero, o sea, como yo o sea, entre comillas lo entendí como porque yo puedo estar inyectando y sacando el mismo calor al mismo tiempo y Por se va a ejemplo. mantener la temperatura, pero va a haber intercambio con el ambiente. Exacto. Entonces, en cambio, si no hay intercambio con el ambiente, obviamente ahí no va a haber. Ahí, claro. claro, claro. Tienes razón. Entonces, yo puedo tener un proceso adiabático, pero que aumento la temperatura, porque el sistema está aumentando su temperatura. Como no tiene con quién intercambiar calor, bueno, absorbe ese calor y aumenta su temperatura o la disminuye si es que hay una pérdida. Y también puedo tener un proceso isotérmico en donde el sistema recibe energía, como dice su compañero, pero la elimina toda. Entonces no pierde, no varía su temperatura. Son dos ideas diferentes. Aquí lo importante entonces, profe, sería la frontera del sistema. Exacto, exacto. Si una frontera es eficiente, no tendríamos mayores posibilidades de un proceso reversible. Claro, lamentablemente eso sí, todo eso es teoría, pero en la práctica la verdad es que es bastante, normalmente siempre tenemos pérdidas de algún tipo. Entonces, para Profe, yo por eso decir, siempre los procesos mineros buscan de recuperar la entropía para optimizar esa energía perdida, por así decirlo, en ciertos procesos. dame un ejemplo. La energía de los hornos. Ya, la energía de los hornos se reutiliza normalmente por temas monetarios. Claro, no, totalmente desde ese punto de vista. Sí, siempre todo esto aquí es monetario en la minería, por lo menos. Pero en ese caso siempre buscan la eficiencia energética recuperando en varios procesos, como en el horno, por ejemplo. Claro, o sea, al final de cuentas uno siempre quiere que la energía que uno ve que pone tanto esfuerzo en elevar, por ejemplo, ya que ponen los hornos metalúrgicos, en elevar la temperatura de un concentrado desde 25 o 20 grados Celsius a 1250, y eso se pierde con los gases de salida, uno dice, pucha, mejor lo gasto en algo más. O busco utilizarlo en algo más y ahí es donde se instalan los intercambiadores de calor, ¿cierto? O Eso también mismo le iba a preguntar, profe. Eso cuando uno instala, por ejemplo, en un motor, se pierde por los gases, se pierde temperatura, se pierde calor. Y se instala un turbo. Y los turbos, que lo que hacen, trabajan con esa temperatura y de cierto modo le vuelven a inyectar más potencia al motor. Claro. ¿Ese turbo se tomaría como un sistema aparte o se toma como frontera? Como un sistema aparte. Ya. Ya. Desde el punto de vista que tú lo mencionas, más que nada es un proceso aparte al cual se le somete al mismo sistema. Sí, dependiendo del sistema que tú estudies, obviamente.
pero podríamos nombrarlo mejor como un proceso aparte del de la combustión. Entonces, tenemos la combustión que produce ciertos gases o fluidos de salida, y estos los toma el turbo y luego los reutiliza. Perfecto. Ese sería sistema aparte, con su frontera, con todo en torno aparte. Es que tal vez es más fácil de analizarlo con un sistema aparte, porque como siempre hay que buscar el sistema más sencillo. Claro. Siempre busquemos lo más sencillo para analizar, porque si lo ves como un solo sistema, te podéis volver mono, porque van a haber balances de energía que no van a coincidir. Pero aún así se pierde energía. Sí. El turbo recupera gran parte de energía en forma lo, de que calor. lo que decía el Claudio, es muy fácil que se te disipe la energía. Claro. Entonces, ya para ir cerrando todas estas ideas que efectivamente son bastante valiosas, cuando yo disipo calor, es que estoy perdiendo o estoy volviéndome irreversible, ¿ya? Mientras más calor disipe un proceso, más irreversible se vuelve, ¿ya? Es ahí donde entra la entropía. Entonces, la entropía, que se representa termodinámicamente con la letra S, se calcula también como el calor que se pierde dividido por la temperatura del sistema al cual yo me estoy abocando, ¿ya? Eso es entropía. Esto que acabo de escribir aquí es entropía. ¿Sí? ¿Era el calor que se pierde partido en temperatura? La temperatura que yo tengo, normalmente del proceso. El calor dividido por temperatura. Entonces, profe, el proceso irreversible entonces sería el irreversible, sería el que pierde calor. Irreversible pierde calor. Reversible no pierde calor. ¿Cómo era, profe? Calor que se pierde dividido en temperatura. Entonces, mientras más calor se pierda, más irreversible se vuelve mi proceso. Entonces, cuando yo mido la entropía o cuando yo calculo la entropía de un flujo de salida y la comparo con la de entrada, yo podría esperar tres situaciones. ¿Ya? Hablemos de la entropía o el delta S, que viene siendo la entropía de salida o final, digámoslo así, menos la entropía de entrada o ingreso, ¿ya? O inicial. Yo tengo tres opciones. Uno, que este delta S sea igual a 0, que este delta S sea mayor a 0, o que este delta S sea menor a 0. ¿Qué pasa si el delta S es igual a 0? Sistema irreversible. Reversible. Ahí sí. Eso mismo, reversible. Estamos hablando de un sistema o de un proceso. Aquí hablamos de proceso reversible. Cuando es mayor a 0, hablamos de un proceso irreversible con pérdida de calor. Irreversible. Y cuando sea menor a 0, yo creo que si no pierde calor o energía debería ser reversible.
También es un proceso irreversible, pero que recibe calor. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando pasa esto, Igual tiene un intercambio de calor. ya. Cuando pasa esto que ustedes están viendo, ese proceso no es posible. ¿No? No. Ejemplo, profe. Es que no te puedo dar ningún ejemplo porque son imposibles. O sea, la entropía nunca puede dar menor a cero. Exacto. Veamos un caso, por ejemplo. Si usted salta de un edificio y cae 3 pisos, eso se puede ocurrir. Ojalá que no lo haga, por favor. Pero lo puede realizar, ¿cierto? Pero Usted hagamos el puede experimento con el saltar, Claudio. diablo. Usted puede saltar al revés, o sea, saltar desde abajo y llegar arriba en el edificio. No, en estricto La rigor no gravedad, puede. no. Pero Goku sí puede. Pero claro, con un... Veamos otro ejemplo para que noten un poco esta situación. Yo tengo agua de mar, ¿cierto? Está aquí en el mar y la quiero llevar desde el mar hasta Chuquicamata, porque van a empezar a utilizar agua de mar para la flotación. ¿Puedo hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo? Por medio de bombas. Tengo que poner una bomba, ¿cierto? Ya, pero hablo Sí. ahora del Sí. fluido solito. No. Por la No, por sí solo no puede. No puede, tiene que haber una energía de por medio que lo realice. Y es porque la entropía que tiene el agua de mar en la parte inicial, ¿cierto? Aquí, versus la que va a tener que, lo que va a tener que llegar acá, va a tener, no es posible, ¿cierto? Porque primero se tiene que mover un largo de varios kilómetros y además una altura de por lo menos 2, Chuquicamata está creo que a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Entonces tengo que elevarla y moverla. Entonces tengo que inyectarle energía. Ese proceso que acabo de mencionar, por sí solo, no es posible. ¿Ya? Pero veamos, y aquí es donde a mí me gusta decir que es así como, pero veamos el proceso inverso. Yo puedo mandar agua de mar, la puedo mandar desde Chuquicamata, yo ya la tengo en Chuqui. ¿La puedo mandar de vuelta al mar? Sí. En estricto rigor sí, la dejo caer o la envío por ductos y llega al mar. Porque ahí no necesita otro nivel de energía, ¿ya? Otro nivel energético. Al momento de que el agua vaya cayendo, lo que vamos a tener es que va a perder calor con respecto al sistema. Va a liberar calor y va a intercambiar calor, ¿ya? Sí. Y así es como yo reviso, ¿cierto? Que lo más probable cuando a usted le dé el proceso, y esto es lo que me interesa, cuando a usted el proceso le dé con una entropía negativa, quiere decir que en realidad, primero, no es posible, pero segundo, que lo están planteando al revés. ¿Ya? Yo puedo tener entropía negativa, y aquí este es el detalle porque a lo mejor se confunde. ¿Yo puedo tener entropía negativa? En cálculo, sí, pero eso significaría que hicimos el cálculo al revés. Mal. No. Pero eso significa que entropía. o sea, que no ocupa energía. Si está negativa, pierde todo el calor, ¿o no? No. ¿Significa que no hay trabajo, que el proceso no existe? Piensa tú
que si yo digo que tengo energía negativa, ya, supongamos que hablamos del agua de mar, ¿cierto? Que la estoy tratando de mover. ¿Qué quiere decir que la entropía me da negativa? Que yo necesito, como ustedes bien dicen, calor que se intercambie desde el ambiente hacia el fluido, un cierto nivel de calor para poder llevarlo, para poder movilizarlo. Da lo mismo cuánto sea, porque no sé cuánta agua de mar voy a mover, pero necesito una energía. Y ahí es donde inmediatamente dicen bomba. ¿Ya? ¿Yo puedo tener entropía negativa? La respuesta en teoría es sí. Entropía, no delta S. Y ahí es donde también tenemos una parte de lingüística, ¿cierto? De semántica, si quieren llamarlo así. Por ejemplo, SF o SI, la entropía inicial o final, me puede dar negativa. Puede ser negativa. Pero no así delta S. Delta S tiene que ser por lo menos igual a 0. ¿Ya? ¿Cómo, profe? Que la entropía final o inicial te puede dar negativo. ¿Ya? Pero el delta S, o sea, la diferencia de entropía, te tiene que dar positiva o 0 por lo menos. Para que por lo menos hablemos de un proceso reversible. Me cuesta un poquito entenderlo. Ahora te va a costar más. Lo que pasa es que el proceso, ¿cierto? Cuando yo lo realizo, ¿ya? Yo puedo tener supongamos la situación inicial. La situación inicial, supongamos que yo estoy perdiendo entropía con respecto a lo mejor que tengo un cierto fluido, ¿cierto? Que yo lo quiero, pensemos, ¿cierto? Que lo estoy movilizando de un punto a otro, ¿ya? Y que en el estado inicial está recibiendo calor. O sea, el ambiente tiene que ejercer calor sobre el sistema. Pero luego del proceso, ya sea que sea movilizarlo, ¿cierto? El sistema comienza a intercambiar calor hacia el ambiente, lo empieza a disipar. Si esa disipación de calor que ocurrió es mayor al calor absorbido por el sistema cuando estaba en este estado inicial, el proceso va a ocurrir bien, porque el delta S te va a dar por lo menos 0. ¿Ya? Y ojalá que te dé más, pero que sea positivo, me refiero. ¿Ya? Entonces la entropía, lo que nos indica, ¿cierto?, es que mientras más calor intercambia el sistema al realizarle un proceso, ¿ya? Cuando yo, ambiente, realizo un proceso o cuando yo, usuario, hago un proceso sobre un sistema y hago que este intercambie calor con el entorno, mi proceso es más irreversible. ¿Ya? Si el proceso absorbe calor de manera que absorbió más calor o debería absorber más calor que el que tenía inicialmente, quiere decir que ese proceso no puede llevarse a cabo. Profe, dígame. Pero matemáticamente, por ejemplo, si le agregamos valores, que el delta S es la diferencia entre el S final menos el S inicial, ¿cierto? Sí. Esos valores pueden ser cualquiera porque me puede dar negativo, positivo o 0. Ajá. Pero, ¿cómo lo hago si el delta S
el delta, o sea, el SF es menor que el SI. Ahí sí me va a dar un valor negativo. Eso Pero quiere decir entonces que el proceso el tiene que delta ser al S en revés. ese caso, Eso quiere decir que es al revés, por Raúl. Porque al invertirlo te da el positivo. Correcto. Matemáticamente al invertirlo sí o sí te da el positivo. Entonces, dependiendo del resultado, yo tengo que acomodar esos términos. La entropía te sirve para saber si es que el proceso ocurre o no ocurre. ¿Ya? Profe, entonces matemáticamente podría ser que los dos sean negativos y al hacer el cambio de signo, porque como una diferencia, me dé un número positivo. Sí, y eso sí podría ser, que los dos sean negativos, pero en el cambio de signo me dé un delta S positivo. Perfecto. El sistema siempre va a perder calor, pues eso lo tenemos claro, ¿cierto? Sí, pero sí, a ver, lo que pasa es que ustedes tienen que entender que cuando yo hablo de delta S, yo estoy hablando de un cambio entre una situación inicial y una final. Entonces, si en el estado inicial, supongamos que tenía entropía por ABC motivo, dio, voy a inventar, menos 100. Número entero. Sí, menos 100. Ya. Pero cuando me sigue dando negativo, pero numéricamente, ¿ya? Solo el valor, piensa en el valor numérico. Ahora el final me da menos 50. ¿Ahí qué pasó? Sigue siendo negativa. Pero ahora empezamos a tener nos empezamos a acercar hacia cero o hacia aumentar, ¿cierto? A desprendernos de calor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que el sistema, ¿cierto? La entropía me va a dar positiva. El cambio de entropía, por ende, ese proceso sí puede ocurrir. ¿Ya? Es raro que ocurra, ¿ya? La verdad, nunca he visto un proceso de ese estilo. Que yo tenga, ¿sabes qué? Pero en teoría sí puede. Eso era, en teoría sí se podría. Sí. ¿Ya? Otra cosa que nosotros tenemos que ver de la entropía es que yo no solo tengo que considerar la entropía como tal del sistema, sino que además, y aquí es donde se ayuda mucho uno, también puede ver lo que es la entropía como una suma entre el delta S del sistema y el delta S del entorno. ¿Ya? Y eso también nos va a dar lo que se denomina el S generado. ¿Ya? El delta S del sistema, y aquí es donde sí podemos tener algo negativo, ¿cierto? De nuevo, nos puede dar negativo. Este delta S gen es lo que acabamos de nombrar, ¿cierto? Arriba como delta S. ¿Ya? Se puede escribir de las dos maneras. El delta S del sistema, por ejemplo, sí nos podría dar negativo eventualmente. Numéricamente hablando, porque intercambio colaborativo. Pero el del entorno, ese va a ser el que compense a esta entropía o a este calor que se perdió. Y esta entropía generada que se dice va a tender siempre a ser positiva. ¿Ya? Entonces, dicho de otra manera, nos convencimos un poco, ¿cierto?, de que la entropía, el cambio de entropía tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque tiene que apuntar a la irreversibilidad. Primera vez que me sale. Este proceso va a depender tanto del sistema como del entorno, ¿ya?
como bien decía Franz, yo puedo tener un cambio de entropía o una entropía negativa, ¿ya? Una entropía inicial y final negativa. Pero eventualmente se tiene que compensar con otra cosa. Y ahí la que compensa normalmente es la entropía del entorno. Entonces, si el sistema o si la condición inicial es negativa, pero la condición final es, digámoslo así, menos negativa que la anterior, y con eso logramos compensar y dar vueltas generando que la entropía generada sea por lo menos cero, podemos ya hablar de un proceso que es reversible. Entonces, que es irreversible. Bueno. Entonces, ya con esto, nosotros decimos que la entropía del sistema es una buena herramienta para medir qué tan irreversible o reversible es mi proceso. Voy a dejar que dijeran esta cantidad de información. ¿Podría? Yo puedo tener que la entropía del sistema o del entorno nos puede dar negativo efectivamente, como tú bien decías. Pero lo importante es que la suma de ambas tiene que dar por lo menos cero. Si da por lo menos cero, estamos hablando de un proceso reversible, por lo menos. Ya estamos hablando de un proceso que puede ocurrir. La idea y ese gen, o la entropía generada que se habla, o delta S como lo habíamos escrito antes, la idea es apuntar a que nos dé positivo, porque así estamos hablando de un proceso irreversible, que son los procesos más posibles. ¿Ya? Bueno, vamos a dejar los que dijeran un poco la idea. Y final, partido por temperatura, menos calor inicial, partido por temperatura. Claro. Yo creo que mucho de lo que tú dices tiene que ver con el enunciado. Espera, de momento quédate con lo teórico que lleváis, y después cuando sea práctico, ahí dependerá del enunciado. Vamos a ver un caso ahora, un caso bien simple para que quede un poco más, ojalá quede un poco más clara la idea. Supongamos que yo tengo un recipiente con, pongámosle agua, aquí tenemos agua, que está a 50 grados Celsius. ¿Ya? La taza de té, lo que tú quieras. Y el ambiente que rodea a esta taza está a 21 grados Celsius. ¿Ya? Primavera. ¿Cuál sería la entropía? Y supongamos que que en el transcurso de este elemento, ¿cierto? En el transcurso de todo esto, se pierde en forma de se pierde entropía, ¿cierto? En forma de vapor. Se pierde 300 joules. ¿Ya? Ya. Se pierden 300 joules. ¿Cuál sería la entropía del sistema? Del sistema. Sí. Una consideración que hay que tener acá. Supongamos que el agua se mantiene a 50 grados Celsius, o sea, no va a variar su temperatura. Yo le pongo un quemador ahí, lo tengo en la cocina, ¿cierto? Constantemente a 50 grados Celsius. La entropía del sistema sería esos 300 joules, ¿cierto? Dividido, y esto es muy importante para lo que es para lo que es entropía,
a menos que se les diga lo contrario, la entropía se mide en grados absolutos, ¿ya? O sea, grados Kelvin. Esto va a ser igual a 50 más 273, ¿ya? Kelvin. Pero como el agua está liberando esto en forma de vapor, esto va a tener signo negativo, ¿cierto? Porque lo está intercambiando hacia el ambiente. Entonces, lo que vamos a tener son... Profe, dígame. consulta. Si sabemos que entropía es calor partido por temperatura, ¿por qué aquí la entropía del sistema está trabajando en entropía partido por temperatura? ¿Esto es calor? Ya, calor en forma de trabajo, ya, listo. Disculpe, profesor. No, tranquilo. Esto es dividido 323 y esto es negativo. Y esto nos va a dar en Joule por Kelvin. ¿Ya? Solamente sumelo de abajo. Y esto nos va a dar 300 dividido 323. Nos da menos 0,93 Joule por Kelvin. ¿Ya? Ya. Perfecto. Es negativo. ¿Ya? La entropía, el cambio de entropía de esto, cuando yo libero este calor, es negativo. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Porque nos debería dar positivo, saber lo que queremos. O mínimo cero. ¿No? Analizar el entorno. Y ahora analizamos el entorno. Muy bien. Entonces ahora, ¿cuánto es el calor? 300 joules. Y ahora lo divido por la temperatura, pero la temperatura del entorno, que son 21 grados, más 273. Entonces esto nos va a dar 21 Perfecto, porque suma por 273. Para transformar los grados Celsius a grados Kelvin. Ya. ¿Ya? Esto nos va a dar 300 dividido 294 Joule por Kelvin. Y esto nos va a dar 300 dividido 294. Y esto nos da 1,02 Joule por Kelvin. Positivo, porque ganó calor el entorno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Voy a ver la entropía generada o delta S, que es lo que analizábamos anteriormente. Va a ser 1,02 menos 0,93. Y esto nos va a dar 0,09. Los 300 joules negativos es lo de arriba, al comienzo, la entropía del sistema. Porque el calor lo está eliminando, lo está perdiendo. Ya. Ah, claro, entonces ahí, como el agua tiene 50 grados, o sea, si el agua tuviera 10 grados, por ejemplo, le daría un... Y dijésemos que está perdiendo calor hacia el entorno, eso ya nos daría una entalpía, o sea, el cambio de ese. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, ahí nos daría ese general, digamos, menor a cero, por lo tanto eso no es posible. No es posible que algo que tenga menos calor entregue o sea, que tenga menos temperatura o menos calor, entregue calor a algo que tiene más temperatura, Claro. O sea, menos temperatura a él, digamos. ¿Ahí no es posible o lo planteaste al revés? Vamos a traducir la situación como de su compañero. Pero está correcto, eso sí. Efectivamente, lo que él pone es un caso hipotético en donde dice, bueno, ¿qué pasa si planteamos el mismo caso de que estamos transfiriendo o que estamos perdiendo 300 joules, pero el agua no está a 50, sino que está a 10 grados Celsius? Si nosotros decimos que el agua pierde hacia el ambiente 300 joules, estando en las condiciones que él plantea, eso nos va a dar una entropía
generada, ¿ya? O un delta S negativo, por lo que acabamos de ver, ¿ya? Eso va a causar que una de dos, lo que estamos diciendo es mentira, o en su efecto, que la verdad es que al revés. O sea, que el ambiente le entrega 300 joules al agua, ¿ya? ¿Por qué se usan este tipo de ejemplos, que son como de fluidos, ¿cierto? Que se están calentando, que se están enfriando, ¿cierto? Porque el uso más importante o más relevante de la entropía es, o son, las máquinas térmicas, ¿ya? Las máquinas térmicas ahora trabaja este allí. No se puede. Por ejemplo, vamos a cambiar aquí un poco la edición. Señora Adriasola. Parece que está con... Él no tiene micrófono, profe. Maximiliano es Ya. de Punta Arenas y no tiene problemas con su micrófono. Ah, muy bien. Sí, me di cuenta. Claudio Señora tiene el micrófono. Adriasola, dígame, usted, si usted pone un agitador, ya sea, si quiere piense en una batidora, lo que sea, ¿cierto? En un agitador, ¿cierto? Un impeller, dentro del agua, ¿el agua va a aumentar su temperatura? ¿O existe la posibilidad de que el agua aumente su temperatura si yo lo agito? Ya, pero ¿existe la posibilidad de que pueda ocurrir? Sí, perfecto. Ya. Ahora le voy a hacer la pregunta al revés. Si usted tiene un impeller o un agitador, ¿cierto? Dentro de un tanque, es posible que, y si usted le pone agua caliente ahora al tanque, es posible que la diferencia de temperaturas haga en el agua con el impeller, haga que el impeller se mueva. No, perfecto. Entonces, como bien dice su compañero en el chat, yo no puedo, o es muy poco probable, que de calor yo saque trabajo. ¿Ya? Cuando hablo de máquinas o equipos mecánicos. Pero sí existen equipos que producen, a partir del calor, producen algún tipo de trabajo. Esos equipos se llaman máquinas térmicas, ¿ya? Básicamente se basan en la idea de que yo tengo un cierto nivel de trabajo, ¿cierto?, que puedo aplicar y que tengo que inyectarle calor a un equipo para que éste funcione y haga algún tipo de proceso, y eso va a repercutir, ¿cierto?, en un equipo que produce trabajo, ¿ya? El caso más simple o más evidente de esto es las termoeléctricas. Las termoeléctricas, ¿cierto? Nosotros tenemos que le inyectamos calor, ¿cierto?, a un fluido, al agua. Este luego pasa pasa algún tipo de equipo, ¿cierto? O sea, bombeamos el agua, producimos el vapor pasa a una altísima velocidad por una turbina, generando el movimiento se reconvierte en energía eléctrica, ¿cierto? Y es distribuido. El vapor pasa a un condensador
El condensador le quita calor al fluido, reduciendo su condensación y por ende produce agua líquida, en estado líquido, y el líquido continúa, ¿cierto? Y puede ser retornado al sistema para seguir usando. Ese equipo, si se dan cuenta, por sí solo yo no le puedo agregar calor a un sistema y que éste me genere cierto trabajo. Lo que yo sí puedo hacer es que el sistema, ¿cierto?, inyectarle calor y que el calor, producto de ciertos movimientos, ¿cierto?, y ciertos procesos, yo puedo generar trabajo con eso, ¿ya? Máquina térmica, entonces, para no hacernos bolas de nuevo, es un equipo o un cierto, digamos, equipo que a partir de calor puede generar trabajo, ¿ya? O producto de un proceso. Entonces, cuando nosotros hablemos de esto, nosotros vamos a tener, ¿cierto?, algunos elementos que nosotros nos gustaría poder tener en consideración. Entonces, aquí en las máquinas térmicas es donde entra a relucir o donde nosotros tenemos que tener mucho ojo con el concepto de las temperaturas de trabajo, ¿ya? Entonces, nosotros cuando hablemos de máquinas térmicas, vamos a tener dos fuentes o dos espacios, digámoslo así. Uno es lo que se llama la fuente de alta temperatura o la fuente caliente. ¿Ya? Vamos a tener la máquina térmica en sí y vamos a tener lo que es la fuente fría. Entonces la lógica nos dice que la fuente caliente va hacia la máquina térmica produce un trabajo y también va a haber calor que se va a disipar hacia la fuente fría, ¿ya? Entonces aquí esto sale como calor, normalmente se habla como calor caliente, y aquí se habla de calor frío, o que va hacia la fuente fría, ¿ya? Entonces, teniendo esto en consideración, ustedes entenderán que nosotros podríamos tener algunas ideas acerca de esto, ¿cierto? Y que cómo funciona al final de cuentas los procesos que nosotros nos estamos metiendo. Ahora, nosotros hacemos algún cierto balance de todo esto, y si agrupamos peras con peras y manzanas con manzanas, lo que vamos a obtener, ¿cierto?, es que este tipo de máquinas lo que producen son distintas respuestas, ¿ya? Y nos permiten generar y hablar de lo que es la eficiencia energética, ¿ya? La entropía es una consecuencia, y aquí es donde es un poco confuso todavía más este tema, y es que la entropía es una consecuencia de
del concepto de máquinas térmicas. ¿Ya? Profe, ¿qué es el QC? Es el calor transferido desde la fuente caliente. Ya. Y el QF es el calor transferido hacia la fuente fría. Gracias. Entonces, cuando nosotros queremos hablar de máquinas térmicas, vamos a hablar de lo que son, básicamente estamos haciendo un pequeño balance de energía, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de máquinas térmicas, vamos a hablar, por ejemplo, yo puedo decir que para poder realizar todo este trabajo, yo voy a tener un QC, ¿cierto? Voy a poder producir un cierto trabajo útil para que el proceso funcione de manera correcta. Pero yo le tengo que inyectar un cierto calor, un cierto nivel de calor, digámoslo QC, ¿ya? Esto, si yo lo multiplico por 100, nos va a dar, y vamos a poder hablar de eficiencia de la máquina térmica. ¿Ya? Entonces, si yo puedo reconocer cuánto calor ingresa a esta máquina térmica y cuánto trabajo produzco, yo voy a poder definir la eficiencia de esta máquina. Entonces pongamos como ejemplo, o ni siquiera pongamos como ejemplo, hagamos un pequeño balance energético, aquí mismo de lo que estamos viendo. Y digamos que el calor de la fuente caliente que está ingresando tiene que salir por algún lado. Entonces eso va a ser calor hacia la fuente fría más el trabajo producido. ¿Cierto? El trabajo producido, ¿cierto? Puede ser o no una cierta incógnita para nosotros, ¿ya? Entonces, lo que nosotros decimos acá es que el trabajo producido va a ser igual al calor de la fuente caliente más, menos el calor intercambiado hacia la fuente fría. Y es por ello que yo esta eficiencia que la acabo de anotar aquí, también la puedo escribir, si se dan cuenta, como Q sub C menos Q sub F dividido Q sub C por 100. Y eso no es otra cosa, si se dan cuenta, que 1 menos el calor, ¿cierto?, intercambiado hacia la fuente fría, partido Q sub C. Si quieren lo multiplican por 100, ¿cierto?, para que les queden porcentaje. Entonces, teniendo en consideración esto que acabamos de escribir, nosotros ¿Por qué reemplazó por 1, profe? Porque si te das cuenta, aquí esto yo lo puedo separar, esta resta, la puedo separar, ¿cierto?, en Q sub C partido Q sub C, menos Q sub F partido Q sub C. Y como estos son iguales, es 1 menos, claro. ¿Ya? Entonces, el caso que nosotros veíamos, o que conversábamos anteriormente, también lo podríamos ver como una especie de máquina térmica, ¿ya? O podríamos pensar en generar una especie de máquina térmica a partir
de esta situación que teníamos acá. Claramente no va a ser posible. Pero supongamos un caso en donde me cambié de aquí. Vamos a suponernos un caso, ¿cierto? Muy simple, en donde tengamos una máquina térmica, ¿cierto? Que nos permita ver la sustracción, ¿cierto?, de calor como lo que corresponde. Un segundo, ¿cierto?, para no hablar con ese pescado. Aquí. Entonces, por ejemplo, tenemos supongamos que tenemos pongamos la siguiente situación. Tenemos una planta termoeléctrica, ¿ya? Una termoeléctrica. ¿Ya? Y que tiene una eficiencia, que tiene una generación de potencia, de 150 megawatts. ¿Ya? Y como es una termoeléctrica, necesita consumir carbón, consume carbón, en una razón o con un flujo de 60 toneladas por hora. ¿Ya? Nos dicen que el poder calorífico del carbón es de 30.000 kilojoules por kilogramo. ¿Ya? Entonces nos piden determinar la eficiencia de esta planta. ¿Ya? Nosotros sabemos entonces que a este elemento, ¿cierto? Vamos a tener podemos verlo como una especie de fuente caliente, en donde no tenemos idea de su temperatura, pero sí sabemos que se intercambia un cierto nivel de calor, ¿cierto? Aquí, y donde tenemos esta máquina térmica, que en este caso es la termoeléctrica, y esto eventualmente va a tener un Q frío, ¿cierto? Que se va a alguna fuente fría, o sumidero, que también se le puede denominar. ¿Ya? Un sumidero. Y esto va a producir una cierta potencia, que en este caso está definido como 150 megawatts de potencia. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es transformar estos elementos, ¿cierto?, que vemos aquí, los vamos a transformar para poder hablar en el mismo idioma. Vamos a transformar el carbón, ¿cierto? El flujo de carbón lo vamos a transformar a kilogramos y también a segundos. Entonces, el flujo de carbón, el flujo másico de carbón, va a ser igual a 60 toneladas por hora por, 1000 kilogramos, ¿cierto? Nos da 1 tonelada por 1 hora, y esos son 3600 segundos. ¿Ya? Esto se dan, ¿cierto?
Y esto nos va a quedar como... Esto nos va a quedar como 60 por 10 dividido 36. 16,67 kilogramos por segundo. Eso es lo que entra de carbón por segundo a la termoeléctrica o a donde se realiza el proceso. ¿Ya? Ahora yo voy a calcular el calor que le insuflo a la termoeléctrica para producir esta potencia. Entonces, lo que voy a producir, ¿cierto? Son, vamos a calcularlo con el poder calorífico. Y esto va a ser Q igual a 30.000 kilojoules por kilogramo por 16,67 kilogramos por segundo. Se simplifican las unidades y lo que nos va a quedar es eso. Entonces, lo multiplicamos, ¿cierto? Y esto nos queda... Wow. 500.000. Kilojoules, o como son kilojoules por segundo, lo vamos a nombrar inmediatamente como kilowatt. ¿Ya? La información inicial que a nosotros nos dieron, como ustedes pueden ver, nos la dieron en forma de megawatt. Y para que esto sea pase a ser megawatt, el calor, ¿cierto? El flujo de calor sean megawatt, esto de aquí, yo lo tengo que esto de acá dividir por 1000. Entonces nos va a quedar como 500 megawatts. ¿Ya? Es exactamente el mismo valor, solo que entregado de forma diferente. Profe, una Dígame. consulta. ¿Ese poder calorífico de ahí, qué sería potencia? Es energía que entregas por kilogramo de carbón. No, pero por las unidades, porque abajo calculó calor, ¿o no? Claro. ¿Y ese poder calorífico, yo pensé que era calor? No, el poder calorífico es que si yo le agrego o sea, se puede, pero acá lo ponderé por el flujo de carbón que está entrando. Y claro, ese carbón entonces sería como el caudal. Sí. Sí. El Y flujo abajo, másico. y cuando usted calculó ese Q de abajo, el calor, ¿qué unidades serían qué variables serían las que multiplicó? El Sería, poder calorífico ya, por el flujo másico de carbón. ya, ¿Cierto? Que lo habíamos sacado acá arriba. ya. Sí, pero en la fórmula de calor, ¿eso qué sería? ¿No es trabajo por no, trabajo por volumen? ¿No tiene que ver con esa fórmula? No, no, acá estamos, si te das cuenta, acá yo ya tengo energía, información de energía, pero está dividido por masa, ¿ya? O sea que 1 kilogramo de carbón me libera esta cantidad de energía que está mencionada aquí. Ya, no, Ahora, pensé que esa fórmula la habíamos visto. Eso no, está en estricto rigor no. Ya. Pero ahí con esto se pondera por la masa, ¿cierto? Que está ingresando, y lo que me da es un flujo de energía porque también está dividido por segundo. Y por eso podemos hablar del kilowatt en este caso. Ya, profe. Entonces lo que tenemos acá son 500 megawatts de energía entregada por el carbón. Ahora, utilizando la fórmula anterior, ¿cierto? Que entregamos, ¿cierto? Vamos a calcular la eficiencia de esta termoeléctrica, que no es otra cosa que la potencia
entregada o de salida, dividido por el calor que ingresa. El calor que ingresa. Y en este caso es 150 megawatts dividido por 500 megawatts. Y esto va a ser igual entonces a Creo que es 0,3. 0,3 o también es equivalente a decir 30%. ¿Ya? Entonces las máquinas térmicas constan de una fuente, ¿cierto? Una fuente caliente y un sumidero, o un sumidero térmico, digámoslo así, que el calor se desplaza y baja hacia este sumidero y puede transferir el calor, ¿ya? La idea de las máquinas térmicas es que a partir de calor, ¿ya? De la inyección de calor, producen un delta de energía en forma de trabajo, como ocurre con una termoeléctrica, ¿cierto? Que entrega una cierta potencia de 150 megawatts en este caso. Si se dan cuenta, se necesita quemar mucho carbón para obtener la cantidad de energía que se necesita para poder mantener, ¿cierto?, la ciudad andando, ¿cierto?, con energía eléctrica y que nuestros alumnos puedan tener clases online a distancia. ¿Dudas o consultas con lo que hemos visto? No tengo que repasar el video. Entendí más o menos lo que hizo, pero es primera vez que lo veo. Perfecto. Profe, aparte de la ayudantía que usted va a subir guías como para desarrollar. Es que te digo la verdad, los ejercicios prácticamente los saco del Seinfeld. Entonces simplemente te voy a transcribir ejercicios del Seinfeld. Así que no es muy... No esperen guías, mejor bájate el Seinfeld y ya ejercicio nomás. Ya. En este caso, el de máquinas térmicas, los capítulos que hemos estado viendo son el 6 y el 7. Hoy. La dirección 7, ya. Profe, el video de esta clase lo vamos a tener disponible. Por supuesto, como las otras. ¿Para cuándo? Sí, he estado viendo la otra. Está súper bueno. Espero mañana, pero no estoy seguro. Profe, Dígame. ¿algún posible formulario? En el Hazel hay uno, en la página 10, 11. Al final de cada capítulo se mencionan las fórmulas más importantes. ¿Ya? Hasta el momento hemos visto el capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Profe, para la prueba se va a poder usar formulario o todo de memoria. Pero si va a ser online, no te puedo controlar eso. No sé, pero como pide cámara. Sí, pero a ver, lo que uno busca no es imposible que yo controle lo que tú estás viendo en la pantalla, eso es evidente. Pero sí uno trata de minimizar el plagio, porque ya nos hemos encontrado con gente que ha estado haciendo cosas medias extrañas. Sí, profe, pero si fuera presencial, digamos, ¿habría algún...? Si fuera presencial, ahí sí. No, pero sería como con formulario. ¿Se permite el formulario? Sí. Sí, ya. Pero igual no está de más la pregunta, Pero no estamos presenciales.
es que, no sé, pues, por ejemplo, en caso de La comparación. una hoja y se dé cuenta de que son fórmulas, podría decir, no sé, pues, para estar relajado viendo las fórmulas. Es que sí, porque al final de cuentas también, obviamente, tampoco vamos a poder apuntar al certamen que uno hacía presencialmente, porque presencialmente uno hacía preguntas también más bien de comprensión de conceptos y jugar un poco con variables, ¿cierto? Y si entendió que cuando la cosa está inclinada tiene que usar el seno, ¿sí? Ese tipo de cosas. Esos ejercicios ya no los vamos a poder hacer en esta pasada. Van a ser más de aplicación. Yo estaba empezando a leer el Jun, pero usted se está guiando en el Sengel. O sea que recomienda más el Sengel que el otro. ¿Cuál estabas viendo tú, perdón? El Jun. ¿El Jun? No sé si lo digo. June. June Sengel. Ah, sí. El mismo. Vale, yo creo que me está nombrando otro libro. Vale, pues. ¿El séptima edición en qué ocupar entonces? Sí, yo ocupo el séptima edición. ¿Lo tienen todos? ¿Lo subieron unos compañeros? Perfecto. Para los que no lo tienen, lo voy a dejar aquí en el chat. Perfecto. Creo que buen compañero. Buen compañero Raúl. Ya, estimados. ¿Más dudas y o consultas? Ninguna, profesor. Ahí se está subiendo. Para que el profe no cierre todavía la sesión. Nos vemos que estén bien. No. Bueno, la verdad ya pasamos la toda prueba, que sean facilitos. Pasamos ya toda la materia del día, así que a la vuelta de vacaciones, de estas vacaciones del 18, nos quedaría profundizar mucho más lo que es máquinas térmicas, ¿cierto? Vamos a ver lo que son refrigeradores y bombas de calor. Y ahí también vamos a ver ejercicios que son mucho más rudos, ¿cierto? Comparado a lo que es... Tenemos que terminar la guía, profe, la guía 2, también en ayudantía. Lo estábamos haciendo en grupo. Está muy buena esa guía. Sí. ¿Subiste el libro? Sí, profe. Ya queda poquito, 1 hora. ¿No tiene el link del...? No, que me lo envió un compañero, no me acuerdo. Así que yo aprovecho a compartirlo con